de Mateo. Acordémonos que Matillahu es un escritor, un hagiógrafo. A un hermano se le vuela la señal, el hermano que está allá en Toronto, Canadá. Ok. Muy bien. Recordemos que Matillahu, o sea, Mateo, es un hagiógrafo judío, y cuando uno estudia bien este libro que él escribió, este evangelio o este tratado, él lo escribe a sus congéneres, o sea, a sus compatriotas, porque el libro de Mateo es un libro muy técnico y es un libro escrito por un judío para los judíos. Por eso es que capítulo 1 empieza con las genealogías. ¿Por qué Matillahu comienza con la genealogía? Porque para usted hablar con un judío acerca de pruebas y de cosas bien convincentes, acerca de algún personaje o algunos personajes o algunos actos o hechos, usted primero tiene que demostrarle a ese judío, primero, si es judía la persona de que se va a hablar o se va a leer. Segundo, linaje, de qué tribu es, cuál es su ascendencia, cuál es su familia. Y tercero, de cuál escuela era la persona, de qué escuela era. Si era saduceo, fariseo, helenista, bueno, de qué escuela o cuál era su rabino o su maestro. Después de la destrucción del templo, por ahí en el año 1000 o 2000, 1400, dentro del judaísmo se le empezó a dar mucha importancia y más relevancia al maestro, a los maestros, los grandes maestros que el Eterno fue levantando a través de los tiempos. Entonces, por eso vemos de que el Eterno fue levantando grandes maestros a través de la historia, a través de las edades. Entonces, cuando alguien iba a hablar o iba a decir algo o a hacer un comentario, siempre tenía que poner por delante, primero, que era de la Torá, y segundo, de qué maestro, oye, y de qué escuela es ese maestro, ¿ok? De qué escuela era ese maestro. Eso era muy importante para la gente en ese tiempo, la escuela. Por eso vemos que cuando Yeshua aparece en el escenario de la historia del mundo, él se encuentra con muchas escuelas, con muchos maestros. En la época de Yeshua, los maestros que estaban pues mandando la parada era Hillel, Shammai y los esenios. ¿Ok? Y también el maestro Gamaliel. Por eso ustedes leen en Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas apostólicas del Rab Shaul, del apóstol Pablo, de que él siempre habla de su fariseísmo, del cual se siente muy orgulloso, y también habla de su maestro Gamaliel, el rabí Gamaliel, porque él fue criado, o el maestro principal de él fue Gamaliel. En aquella época se decía, fui levantado a los pies de Gamaliel. Eso era un dicho rabínico que quiere decir de que él fue alumno de Gamaliel. Entonces, en esa época se decía a los pies de Gamaliel, o sea, los alumnos que se sientan a los pies. Esta es una figura mesiánica. Una figura mesiánica
que ese dicho fue tomado prácticamente de ahí, de la figura mesiánica. Por eso, cuando vemos que Yeshua en Mateo capítulo 5, cuando fue al monte, a dar el sermón del monte, como lo llaman popularmente, nos damos cuenta de que él allí dio un sermón, porque capítulo 5 abarca capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 7 hasta el capítulo 8 al principio. Bueno, al principio no, hasta el verso 18. Todos estos 3 capítulos, 5 al 8, es un mismo sermón. Ese sermón fue dado en el monte de las bienaventuranzas. Y cuando uno examina bien todos esos 3 capítulos, uno se da cuenta de que esos 3 capítulos es como una repetición del Sinaí, de las 10 alocuciones del Sinaí, porque se está usando las mismas técnicas. Yeshua utiliza las mismas técnicas. Claro, era que Yeshua ahí en el monte no está enseñando, repitiendo la Torá, no. Está ratificando la Torá a través de sus mandamientos, porque él fue el que dio los mandamientos en el Sinaí. Ahora, la expectativa rabínica decía, mire lo que decían los rabinos, que cuando viniera Mashiach, cuando el Mesías viniera aquí a la tierra, él iba a ratificar la Torá, o sea, la ley, y iba a añadir 30 mandamientos más. 30 mandamientos. Entonces, cuando uno estudia todos los evangelios, las palabras de Yeshua, uno encuentra los 30 mandamientos más que él. Por eso, cuando usted lee en los evangelios, cuando él decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, él no vino a cambiar los mandamientos ya establecidos desde el Sinaí por Moche, de ninguna manera, sino que él vino a profundizarlos, vino a ratificarlos, vino a ponerle orden a esos mandamientos, por cuanto los rabinos y la escuela fariseas y saduceas habían trastornado, habían cambiado algunos mandamientos, le habían dado otro sentido. Entonces Yeshua vino y los puso donde es, los vino a ratificar. Por eso él dice, oísteis que fue dicho, mas yo digo. Él no está abrogando lo que se escribió en las tablas, él la está ratificando y le está dando una profundidad más grande a la misma Torá. Entonces, pero también aparte de eso, él trajo unos mandamientos, por eso él decía, un mandamiento nuevo os doy. Mandamiento nuevo os doy. ¿Ok? Aunque él dijo la palabra nuevo, pero no era nuevo. Ya existía, simplemente que la gente se había olvidado de esos mandamientos, porque ese es un problema que pasa en muchos lugares, en muchas comunidades religiosas o en congregaciones. Ustedes saben y ustedes ven, por ejemplo, de que hay pastores que se enfocan mucho en la sanidad divina, el tema de ellos es la sanidad divina, y hacen campañas de sanidad, invitan predicadores con don de sanidad, etcétera, etcétera, y lo de ellos son las sanidades. Hay otros pastores que se enfocan mucho en la profecía. Todos los temas, la temática de ellos es la profecía, hay conferencia de profética, conferencia de profecía, el libro de Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y todo lo profético. Hay otros que se enfocan en la teología, en la enseñanza, en la parte práctica, en la parte teológica de la Biblia, y les gusta mucho enseñar sobre esos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso a veces en una congregación no es bueno, porque se olvidan los otros temas que también son muy importantes. Entonces, en una congregación debe de haber como esa variación de temas, claro, sin salirse de la escritura, pero debe de haber esa variación, ese cúmulo, porque la Biblia es un libro
que tiene muchos temas, que tiene mucho que compartir de la misma. Y los diferentes temas abarcan diferentes cosas didácticas muy importantes que tienen que ver con la vida del creyente, con la relación con el Eterno, la relación con la naturaleza, la relación con sus prójimos, la parte profética, la parte histórica, la parte teológica, la parte homilética, la parte hermenéutica. Bueno, todas las cosas hay que enseñarlo a la congregación, no enfocarse en un solo tema siempre, sino variadito. Muy bien. Entonces, decíamos de que Mateo escribió su tratado para a un lector judío. Este libro de Mateo no está para un goy, para un gentil, sino para los judíos. O sea, hablarles de Yeshua o demostrarle a sus compatriotas judíos que Yeshua es el Mesías. Y él arrancó por donde era la genealogía de Yeshua, porque hay que demostrar de dónde viene Yeshua en cuanto a la carne, en cuanto a genealogía. ¿Ok? Ya luego pasa a algunas enseñanzas, a algunos tópicos, pero más que todo de enseñanza. Todo el libro de Mateo es pura enseñanza práctica de la vida diaria de un judío, de una persona. Ok. Entonces vamos a enfocarnos en capítulo 12, que tiene por título Yeshua es el Señor del Shabbat. Yeshua es el Señor del Shabbat. En este capítulo encontramos uno de los temas más apasionantes del Nuevo Pacto, como el arrancar espigas en Shabbat. Cuando empezamos la lectura nos damos cuenta de lo que verdaderamente pasó aquí, pero también vamos a necesitar la ayuda extrabíblica para poder comprender complejamente lo que sucedió en estos campos. En el versículo 1 y 2 del capítulo 12 de Mateo dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a espigar y a comer. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, lo están haciendo lo que no es lícito hacer en sábado. Hay que mirar toda esta situación, hermanos, acerca de la crítica o de juzgar, porque eso de emitir juicios siempre ha existido históricamente, de que muchas veces nosotros nos fijamos más en lo que hacen los demás que en lo que nosotros mismos hacemos. Y cuando vemos que la otra persona de la otra comunidad no hace las cosas como nosotros las hacemos, pues hay la tendencia a criticar y a juzgar, y eso no es bueno. Solo que cuando se puede armar un debate, formar un debate sano, pues es bueno, porque hay personas que hacen cosas que creen que son correctas, pero no son correctas y no están bien hechas. Pero hacer caer en cuenta a la persona no es una forma de juicio, sino haciéndole caer en cuenta, no más. Bueno, ¿qué dice el relato? Yeshua va con los discípulos y pasa por un sembrado. Es Shabbat. Los discípulos tienen hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Ok, aquí tenemos dos cosas. Primera, ellos están recogiendo espigas en un campo ajeno, porque este campo no dice el texto que sea de alguno de los discípulos. De coger espigas en campo ajeno sí se puede, siempre y cuando sea para comer. No para coger un bulto e ir a venderlo a otra parte, no, sino para comer se puede, está permitido por la Torá
y el dueño de ese predio es consciente de eso. ¿Ok? Aquí la crítica es más bien una crítica de carácter rabínico. Nosotros sabemos que el Shabbat es un mandamiento explícito en la Torá, es un día Kadosh, es un día santo, y que según Éxodo 28 al 11 y Deuteronomio 5, 12 al 14, lo conecta con el acto creador de Elohim, quien después de los 6 días de la creación, él descansó o reposó en el día séptimo. Este día es una señal y es marcado como el día de delicia, Oneg. El Shabbat fue establecido por Hachén para que el hombre descansara y reconociera que él es el creador del universo. En este día estaba prohibido hacer cualquier tipo de melajá. La palabra melajá es trabajo. No olviden eso. Melajá quiere decir trabajo. Cualquier día de trabajo, cualquier trabajo. Para los fariseos, el acto de recoger espigas era una violación a la Torá. El argumento no era que habían cortado trigo de un campo extraño, ya que la Torá lo permite. El argumento de ellos era que lo estaban haciendo en Shabbat. ¿Ok? La cuestión de esta situación aparentemente menor viene de la tradición de los fariseos, que se convirtió en lo que el judaísmo rabínico llama la Torá oral. Más tarde, puesto por escrito en la Misná, la Gemara y en otras obras. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. En la Torá directamente no especifica qué tipos de trabajo se pueden hacer y qué no se puede hacer. Simplemente dice, no trabajarás, sino que reposarás de todas tus obras. ¿Ok? Porque hay trabajos en la casa y hay trabajos en el lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando viene la Torá oral, o sea, todo se estableció fue a través de la tradición. La tradición comenzó a establecer qué cosas se podían hacer y qué otras cosas no se podían hacer. Unas a nivel general y otras en detalle. La Torá oral, que es la Misná, que está pues expuesta en la Misná, dice que hay 39 categorías de melajá o melajot, de trabajos, que fueron prohibidos en Shabbat. Estos 39 trabajos también tienen cada uno 39 derivados de cada cabeza. ¿Cómo se llegó a esta conclusión, ya que la Torá no menciona específicamente todos estos tipos de trabajo? Los sabios fueron a la Parashá, la porción semanal, en Éxodo capítulo 35, y recordaron que lo primero que el Eterno mandó hacer antes de la construcción del tabernáculo fue guardar el Shabbat. Los sabios determinaron que todo trabajo que se había hecho en el tabernáculo quedaba establecido como trabajo que no se debía realizar en Shabbat. O sea, vamos a mirar esto bien con calma. Recordemos que la Torá se dio fue en el desierto, a un pueblo itinerante que iba de un lugar a otro. A ellos se les dio la Torá. En cuanto al Shabbat, se les dijo, el séptimo día reposarás de tus obras. ¿Ok? Entonces, cuando estando ellos todavía en el desierto, en Éxodo capítulo 28, 29, 30, el Eterno está dando las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, que las telas, que las mesas, la proposición, que las
el vestido de los sacerdotes, el vestido del sumo sacerdote, en fin, una cosa, esos 3 capítulos hablan en detalle de todos esos trabajos que el Eterno capacitó a unas personas de inteligencia, unos para tallar madera, otros para hacer cosas de oro, otros para hacer ropa, para trenzar cosas en oro, en fin. Entonces, los sabios determinaron que esas cosas que el Eterno mandó hacer para fabricar lo del tabernáculo, eso es trabajo. Entonces se basaron de ahí para determinar qué cosas se podían hacer en Shabbat y qué cosas no se podían hacer en Shabbat. Repito, eso tuvo que hacerse de esa manera por cuanto ellos andaban itinerantes de un lado para otro, como peregrinos, caminando siempre de un lado para otro. O sea, no estaban establecidos todavía. Allí lo que el Eterno estaba haciendo era preparándole, enseñándole la Torá, para que cuando el pueblo entrara a la tierra prometida, ya tuvieran la Torá aquí en la cabeza y no tuvieran problema al estar asentados allí en lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a un ejemplo. En el Tratado de Shabbat 10a dice: en el caso de una mujer que aplasta con un rodillo trigo para quitar las cáscaras, o sea, lo del pilón, se considera como cribar o cerner. Si frota las espigas, esto se considera trillar. Si limpia las adherencias laterales, es como cribar frutos. Si aplasta las espigas, es moler. Y si la lanza hacia arriba con la mano, esto es aventar. La cosecha es uno de los trabajos principales que según el Talmud está prohibido en Shabbat. Y como trabajos principales, o sea, abot, también tenemos los de cortar, sacudir las frutas de los árboles y como condescendiente, o sea, toledot, trabajos como arrancar las espigas con las manos. O sea, cuando Israel se establece en la tierra prometida, Israel se convierte en un pueblo agrícola. Que la agricultura de por sí tiene mucho trabajo. ¿Ok? Hay mucho trabajo en la agricultura. Entonces, en este caso de espigar, de aventar, de pilar y todo eso, eso es considerado trabajo y no se puede hacer en Shabbat. Pero en parte también está lo de coger espigas para comer. Y ahí la cosa cambia. No se está recogiendo espigas para echarlas en un bulto o en una caneca, en un depositorio y luego llevarlo a algún lugar para que sea recogido y apilonado y luego trillar y todo eso. No, sino que los discípulos de Yeshua estaban recogiendo espigas, pero para comer, porque tenían hambre. Por eso es que dice el texto, y sintieron hambre, les dio hambre. Ok, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes saben que hay comunidades que guardan el Shabbat de una manera extrema, en el sentido de que ellos creen que en Shabbat no se puede ir a ningún lado, no se puede salir a la calle, se quedan encerrados en Shabbat en la casa. ¿Ok? Hay gente que adopta esta costumbre. Esa costumbre es respetable, pero aquí tengamos en cuenta que Yeshua, dice el texto, que era Shabbat y que ellos, miren cómo dice el 12:1, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a espigar y a comer. Iban por los sembrados, no estaban encerrados en un lugar orando porque era Shabbat, no, iban por los sembrados. El texto no dice el por qué iban por los sembrados, lo que haya sido, pero esto contradice lo que muchos adoptan
de que no se puede salir a la calle en Shabbat, porque Jesús aquí lo vemos en el pleno día de Shabbat caminando y cometiendo para muchos una falta, que era recoger espigas. Entonces, luego en el verso 3 y 4 encontramos la respuesta de Yeshua basándose en los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Primera de Samuel 21. Pero vamos primero a leer acerca de los panes de la proposición. En Levítico 24, 5 al 9 dice: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Yahweh. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Yahweh. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Yahweh, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Yahweh por derecho perpetuo. O sea, los panes de la proposición, aquí le dicen tortas. ¿Ustedes recuerdan que todos los días había que cambiar esos panes? Se ponían en la mañana. Perdón. Esos panes se ponían en la mañana, se dejaban todo el día, hasta el otro día, y al lado de los panes había incensarios, incienso, encendido, o sea, olor. Al otro día se quitaban los panes y se ponían panes nuevos. Los panes que se quitaban no se tiraban a la basura, era para consumo de los sacerdotes. Por eso dice, los cuales lo comerán en el lugar santo, o sea, se los comían ahí mismo. Esos panes no se podían sacar fuera del templo, fuera del templo. Vamos a llevar este panito para la casa, para llevarle no. Había que comerlo adentro, en el lugar santo. ¿Ok? Bueno. Entonces, Yeshua, en el verso 3 del capítulo 12 de Mateo, él le dice a los fariseos, miren lo que él les responde, porque los fariseos le cayeron arriba, como dicen los cubanos, y le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer el sábado. Entonces Yeshua les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David y los que estaban con él cuando tuvo hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes? ¿O no leísteis en la Torá que en los sábados los sacerdotes del templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Muy bien. Entonces vamos a la parte técnica. Vamos a leer el relato. Está en Primera de Samuel 21, 2 al 7. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré
si los criados, o sea, los que vienen con David, se han guardado de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. O sea que tras antier, bueno, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh para poner panes calientes o frescos. Lo que hablamos ahora, el cambio de los panes. Pan caliente el día que aquellos fueron quitados. Entonces vemos a Yeshua exponiendo dos temas de un mismo significado. Bueno, mire lo que le propone o lo que le dice Ehimelech, el sacerdote. Primero, David le pide pan y él dice, no tengo, solamente tengo los panes sagrados. Y ese pan es para consumo de los sacerdotes. La gente, aunque sea judío, que no sea sacerdote, no puede. Entonces Yeshua le dice que no. Elimelech le dice al sacerdote, a David, de que solamente tienen los panes sagrados. Entonces le pone como condición de que los puedan consumir, de que ellos no hayan tocado mujer. Entonces David le dice, no, yo hace 3 días no hemos estado lejos de las mujeres. Entonces le dice, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran kadosh, eran santos, o sea, los cuerpos, en cuanto a la contaminación de mujer. Aunque el viaje es profano, aquí en este pequeño relato no dice qué tipo de viaje era el que estaban realizando, era un viaje secreto. ¿Ok? Por eso dice, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de presencia de Yahweh para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bueno, entonces aquí vamos a mirar los atenuantes, la explicación de lo que pasa acá. Primero, ellos tenían hambre. David escapaba del rey Saúl, ya que el rey procuraba matarlo, y aunque el joven de la tribu de Judá no podía comer de las cosas santas, el sacerdote Ehimelech violó aparentemente la Torá escrita, pero la vida estaba encima de ella. Solo cuando la vida de un judío está en peligro, no la de un gentil o un samaritano estuviera en peligro. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que si hay la vida de un creyente o de un judío está en peligro, y para salvar la vida de ese judío se puede violar la Torá, o sea, transgredir la Torá. ¿Ok? O sea, se puede transgredir la Torá en aras de salvarle la vida a una persona. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Tiempos modernos. Usted va por un camino del campo y un muchacho iba en una moto ahí a toda velocidad y ¡pum! Se pegó una estrellada bien tenaz, quedó tendido en el piso, herido de muerte. Entonces, tú estás cerca de ahí y es Shabbat y tú has aprobado, por ejemplo, un ejemplo, tú aprobaste de que tú no manejas tu carro en Shabbat. Entonces, y la persona está ahí tendida en el piso. Entonces, si tú dices,
No, yo no puedo llevarlo a ninguna parte al hospital porque yo estoy guardando Shabbat. Yo no voy a quebrantar el Shabbat por llevar a ese man ahí al hospital. Eso no es correcto. No es correcto. La persona tiene que levantar a esa persona, montarlo al carro y llevarlo a un hospital. ¿Ok? Pero si esa persona que aprobó que no se puede montar en carro en Shabbat o ir de un lugar a otro en Shabbat y lo hace porque le da la gana, por darse un vueltón, por lo que sea, ahí sí está violando el Shabbat. Por eso Pablo dice, ninguno se condene en lo que aprueba. Ninguno se condene en lo que aprueba. Claro, aquí tenemos un ejemplo de que una persona sí se puede desplazar de un lugar a otro en Shabbat. Jesús aquí lo está haciendo. Él va con los discípulos y está pasando por unos sembrados. Están caminando. Ahí no dice qué distancia hay de Jerusalén o del pueblo de donde están. ¿Ok? Pero están caminando. Y va con los discípulos. Amén. Ahora, segundo punto. ¿Por qué Yeshua le recordó los sacrificios en el templo? Porque todo lo que se realizaba en ese día santo de una manera natural violaba el Shabbat, por lo que tenían que transportar animales de un lugar a otro. Pero también puede ser cortar, limpiar, sazonar y muchas cosas más, pero que eran necesarias para poder llevar a cabo el servicio de Shabbat en el templo. O sea, por eso es que Yeshua les dice, ¿o no leísteis? Verso 5 de Mateo capítulo 12. Que en la ley, en los sábados, o sea, en los Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa. ¿En qué sentido los mismos sacerdotes profanan el sábado? Porque ustedes saben que en Shabbat los sacerdotes siguen administrando y haciendo su turno normal de 8 horas en el templo, porque en el templo no se paraban. Habían algunas actividades que sí se paraban en Shabbat, pero habían otras que seguían. Aquí Yeshua le está diciendo, los sábados los sacerdotes en el templo profanan el Shabbat y son sin culpa. El Shabbat no es para unos y para otros sí, para otros no. El Shabbat es para todo el mundo. Si el mismo Eterno, Él descansó en Shabbat, eso nos envían otro mensaje muy poderoso de que el Shabbat es para todos. Nadie está exento. Pero hay cosas que cuando son en aras de salvar la vida de una persona, se puede hacer. Amén. Se pueden hacer. Entonces, por eso Yeshua le responde de esa manera. ¿Por qué los discípulos estaban recogiendo espigas para comer en día de reposo, en día de Shabbat? Era para comer, para sobrevivir. Y se permite. Pero ya que se va uno con un recipiente y empieza a coger, a cosechar, ya eso no se puede. Ahí sí no, porque eso es trabajo. Pero para comer sí se puede recoger espigas en día de Shabbat. Amén. Concluyeron los rabinos. Una prohibición singular rabínica no debe ser tenida en cuenta cuando haya un asunto más grave implicado. Ok, ahí está claro. Cuando hay algo de emergencia, de vida o muerte, eso es prioritario. Es prioritario. Amén. Bueno. Pasemos ahora a Mateo capítulo 9. Ahí vimos el Mateo. Estamos estudiando Mateo en esta clase de hoy. En este pasaje es la continuación del relato anterior. Estos acontecimientos sucedieron un día de Shabbat. En el versículo 9 comienza diciendo, pasando de allí. ¿De dónde? De allí, de los campos. O sea, salieron, siguieron caminando en la parte de los campos donde estaban las espigas y pasando de allí
entró a la sinagoga de ellos. O sea, fue a una sinagoga porque era Shabbat. En Shabbat sí hay que ir a la sinagoga. Ojo con esto. No es el domingo en la escuela dominical, no. Es en Shabbat donde se va al lugar de reunión. La sinagoga, el Cajal o la Keilah. ¿Ok? Muy bien. En la sinagoga había un hombre que tenía la mano seca. Y le preguntaron para tentarlo, ¿es permitido sanar en Shabbat? ¿Qué enseñan los sabios sobre esta cuestión? Entonces, respecto a quiénes eran ellos, porque el texto dice, y pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos. Como dice el dicho, se metió en la boca del lobo. Se metió en la sinagoga de ellos, de los fariseos. Porque en aquella época habían casas de estudio de fariseos, de saduceos, de los esenios, de los herodianos. O sea, habían muchos lugares, muchas sinagogas. ¿Ok? Entonces, en este caso, se va a la sinagoga de ellos. Entonces, como eran los fariseos siempre hablaban buscándole bronca a Yeshua. Entonces, allá había un hombre con la mano seca. O sea, no la podía mover. Y para tentarlo le preguntan, ¿se puede sanar en Shabbat o no se puede sanar? ¿Ok? Entonces Yeshua les dijo, ¿qué hombre hay de vosotros que teniendo una oveja, si ésta cae en un hueco en Shabbat, no le echará mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer el bien en Shabbat. Y le dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y fue restaurada sana como la otra. Pero una vez que los fariseos salieron, tuvieron consejo, o sea, después del servicio del Shabbat, se reunieron los fariseos contra él para que lo destruyeran. Ahora, ¿dónde está el problema acá? El problema acá es que en la tradición oral, o sea, en la Mishnah, se enseña acerca de la curación de una persona que está enferma o que tiene una llaga o que hay que hacerle curaciones o lo que hoy en día en tiempos modernos llamaríamos poner inyecciones, tomar pastillas o un masaje, lo que sea, o hacer una curación. Entonces ellos, a nivel de halajá rabínico, ellos prohibieron muchas cosas de carácter médico en Shabbat. Tanto así, que aún todavía en las comunidades ultraortodoxas, cuando una mujer está en embarazo, una mujer judía está en embarazo, ella ruega y le ora al cielo para que su hijo no nazca en Shabbat. Porque como ellos consideran que un médico atienda a una doctora atienda a una mujer en parto en Shabbat, eso es un trabajo. Es un trabajo, entonces muchos no estarían dispuestos a hacerlo. Claro, estamos hablando de los ultraortodoxos y una rama de los ortodoxos que no permiten que ninguna cosa de carácter médico se realice en Shabbat. Entonces, en Shabbat, ahí vienen las discusiones de carácter rabínico. Si un varón nace, un niño nace, y el día de la circuncisión cae en Shabbat, muchas no lo realizan en Shabbat, otros sí lo realizan en Shabbat. O sea, en eso hay una discusión. Unos que sí y otros que no. El mandamiento dice claramente, al octavo día de nacido el niño tiene que ser circuncidado y punto. Eso no tiene discusión. No tiene discusión. Si esa circuncisión cae en Yom Kippur
en Sukkot, en Pesach, en alguna de las fiestas o en Shabbat, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la parte de la circuncisión está muy claro de que tiene que ser el día 8, no el día 9 ni el día 7, día 8, al octavo día del nacimiento del niño. Eso no se puede alterar, porque ya eso tiene implicaciones médicas también. Y si eso se altera, pues se altera, se complica la cosa para el niño. Es el día 8. Pero entonces algunas comunidades a nivel de halajá, a nivel rabínico, prohibieron y prohíben hacer curaciones, atender partos o realizar un brit milá, una circuncisión en Shabbat. ¿Ok? Entonces, todo esto es más que todo en el aspecto de la interpretación de la Torá, o sea, de la tradición oral. Hay algunas confusiones sobre el tema de las sanidades en Shabbat. Trataremos de explicar algunas para poder aclarar este asunto. En la lección anterior aprendimos que los rabinos solo permitían violar el Shabbat cuando la vida estaba en peligro. Pero estas declaraciones abrían un campo de discusiones y opiniones sobre el tema. Por ejemplo, para algunos las enfermedades de los oídos, de la garganta o una angina era motivo para violar el Shabbat por causa de la vida. O sea, si una persona tenía problemas en los oídos, dolor de oído, se permitía que le hicieran las curaciones en el oído o en la garganta o en la angina. Estas discusiones están en Devarim Rabá, en Yomá, Tratado de Yomá 8.6 y Yomá 8.4. ¿Ok? Ahora, toda aplicación al exterior del cuerpo era prohibida en Shabbat. ¿No estamos entendiendo? Tratar algo interno en el oído o en la garganta, por dentro, o una angina, cosas internas eran permitidas si la vida de la persona estaba en riesgo. Pero las cosas, los cuidados externos en el cuerpo de un judío estaban prohibidos en Shabbat. Estaban prohibidos en Shabbat. ¿De qué estamos hablando? Todos los remedios tomados para la salud se podían tomar. Aunque algunos rabinos estaban puestos para evadir, como por ejemplo, encontramos que se le consultó a un rabino si en Shabbat se podía tomar cierta bebida con efecto de purgante, a lo que el rabino contesta: para tener placer es legítimo. Si es para curarse, queda prohibido. Si una persona tenía dolor de muelas, no podía hacer gárgara con vinagre en Shabbat, pero sí podía usar cepillo de dientes y untarlo con vinagre. Se podía llamar a un médico si una persona se tragaba un vidrio. Se podía sacar una espina del cuerpo o una astilla del ojo en Shabbat. Entonces, mire usted lo intrincado que es el tema. Volvemos a la pregunta. ¿Es permisible curar en Shabbat? ¿Se puede hacer curaciones en Shabbat? Sí, Shalom, pastor, claro, porque está de por medio de la vida, como usted mismo lo acaba de anteriormente asegurar. Ok. Pienso que de todas maneras el Eterno, en medio de todo, hay prioridades que, como cuando vimos anteriormente, de que uno podía mentir cuando está involucrada la vida, y en ese caso también en el Shabbat creo que también tenemos una alternativa en la cual uno puede determinar la gravedad de cómo nosotros aplicamos la norma, ¿no? Pero creo que está garantizada
que en parte es porque seguimos al Mashiach, y si no seguimos la visión del maestro, pues entonces creo que no estamos siguiéndolo, porque si uno no sigue los paradigmas que él mismo creó, ¿cierto, pastor? Ok, entonces aquí vamos a sentar cátedra en el asunto. Ok. En Shabbat se puede hacer curaciones de una cortada, de una herida, aplicar una inyección. Claro, hay que mirar qué tipo de inyección. Si una persona se va a inyectar en Shabbat Botox para rellenarse en asuntos de vanidad, no. Pero si es una inyección para el dolor, para una diarrea, para lo que sea que tenga que ver con la salud de la persona, sí se puede. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Sucede de que una persona, si en Shabbat dice, no, yo voy para la peluquería porque quiero que me motilen o que me tinturen el cabello o que me hagan tal adorno, o que me hagan un tratamiento, eso no se puede en Shabbat. O que ir al salón de belleza para pintarse las uñas, o que le arreglen las uñas, eso no se puede en Shabbat. Que un tratamiento facial que solamente puede el sábado, no se puede en Shabbat. Pero una persona sí se puede peinar el cabello en Shabbat. Claro, ese peinado no puede ser muy ostentoso, sino un peinado sencillo porque es Shabbat. Y Shabbat no es para lucirse, Shabbat es simplemente un bajo perfil. ¿Ok? Porque el Shabbat tampoco es para uno lucirse, no, es para mantener un bajo perfil. Ahora, o sea, cualquier cosa que se le vaya a hacer al cuerpo en términos de vanidad, no, que es que voy a ir a que me peguen un masaje porque es que tengo los músculos, no, eso no. Déjalo para el viernes o para el domingo, o otro día de la semana, pero en Shabbat no. ¿Ok? Entonces, Yeshua, él le dice de que les da el ejemplo de que si a alguno la oveja o un animal se les va a un hueco, si ellos lo sacan o no del hueco. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, Yeshua, cuando les dice, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en Shabbat, no le echa mano y la levanta? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, y aquí no dice es lícito sanar en Shabbat, no, sino es lícito hacer el bien en Shabbat. Hacer el bien en Shabbat. Porque, ¿qué digo? Que este tema es bien conocido por ellos. Porque en el Tratado de Shabbat 128b, los sabios se habían ordenado ante una situación de estas, que si el animal se iba a un hueco, que lo que se debía de hacer era llevarle comida al animal para que no muriera de hambre y esperar el domingo para sacarlo del hueco. ¿Se da cuenta? O sea, esto fue lo que ellos pusieron a nivel de tradición oral. No sacar el animal, dejarlo en el hueco, pero no dejarlo morir tampoco, sino echarle agua, llevarle comida y esperar que termine el Shabbat y ir a sacarlo entre varias personas. Eso fue lo que ellos establecieron. Pero aquí Yeshua está rebatiendo eso. Yeshua está rebatiendo eso. ¿Por qué? Porque en Shabbat sí se puede hacer el bien. Porque dígame usted, una persona se cae del caballo, se quiebra un pie y no puede caminar, y usted pasa por ahí,
Por favor, ayúdenme, vea, me cayó el caballo, tengo un pie quebrado. No, espera, yo le traigo agüita y comidita y cuando acabe el chaval lo levantamos. No, eso es actuar sin misericordia. Por eso él dice, verso 7, y si hubieras comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no habrías condenado a los inocentes. ¿Ok? O sea, nosotros, hermanos, no podemos coger la Torá para caerle a la gente arriba y ponernos a juzgar. No. Sino usar la Torá en aras de la misericordia, en aras de la sedaká. ¿Ok? Eso es lo que el Eterno está diciendo. O sea, esto que yo acabo de leer acá, que está en el Tratado de Shabbat, 128b, acerca de la halajá, que los sabios habían dicho. Porque digo, este tema es bien conocido por ellos, porque en el Tratado de Shabbat 128b, los sabios habían ordenado que si un animal se va a un hueco, debía de bajársele comida y bebida, o que debía de proveérsele algún medio para que el animal sobreviviera en el hoyo y después sacarlo del hoyo cuando terminara el Shabbat. ¿Ok? Pero luego surge una discusión donde se discute en los casos en que era legítimo sacar un animal de un hoyo en Shabbat. Bueno, yo creo que miremos esto en el Tratado de Shabbat. Tratado de Shabbat 117b. Vamos a mirar la discusión que ellos tienen ahí. 117b. Dice, si uno se prepara por lo permitido, debería salvar más. ¿Ok? Mira aquí esta discusión. Enseñaron los rabíes, cuando alguien olvida el pan en el horno y comienza el Shabbat, salva alimentos para 3 comidas y les dice a los demás, vengan y salven para ustedes, pero no debe retirar el pan con la pala, sino con un cuchillo. ¿Por qué no con la pala y sí con un cuchillo? Porque el acto de recogerlo con la pala, como son tortas grandes, porque es que cuando usted lea en estos escritos antiguos la palabra pan, no estamos hablando de esos panes como se consiguen hoy en día en la panadería y bien armadito y no. Lo que es pan antiguamente era como la pita, era una torta grande y se sacaba con pala y eso era trabajo. Entonces, pues él dice, se permite sacar con un cuchillo. ¿Ok? Bueno, pero vamos a mirar. Acerca, sí dice, cuando un animal cae a un pozo junto con el hijo, oiga pues esta discusión, a mí me gusta mucho leer estas discusiones porque eso uno aprende mucho. Cuando un animal cae a un pozo junto con el hijo del dueño, se saca al uno según Rabí Eliezer, para matarlo. Y se alimenta al otro donde está para que no se muera. Según el Rabí Josué, se recurre a una treta. Se saca uno para matarlo, pero no se mata. Luego se saca el otro y se mata al que uno quiere. ¿De qué modo? El Rabí lo había dicho únicamente para el caso de que se pueda alimentar al animal, pero no para este caso en el que no es posible. O tal vez el Rabí Josué lo había dicho para aquel caso por el sufrimiento del animal, pero no para este caso
donde no hay sufrimiento del animal. Ok, están discutiendo si un animal se va con su cría al hueco, ¿cuál se saca primero? Ok. Según Jesús hay que sacar a los dos, salvarlos, porque se está haciendo el bien. Por eso él pone mucho énfasis. Él pone mucho énfasis y él dice de que lo importante es hacer el bien, hacer lo bueno en Shabbat está permitido. Y hacer lo bueno en Shabbat abarca muchas cosas. Ayudar a una persona a cruzar la calle, ayudar a un perro o un animal a cruzar la calle. En fin, hay muchas cosas. Dar una limosna se puede dar en Shabbat. O sea, ayudar a alguien se puede hacer en Shabbat, etcétera, etcétera. Por eso Yeshua dice, un hombre vale más que una oveja y hacer el bien en Shabbat está permitido. En el versículo 12 encontramos el principio de Kal Vajomer, que se refiere a un método de derivar leyes bíblicas por su peso halágico, o ligero o pesado, o de mayor a menor. ¿De qué está hablando acá de Kal Vajomer? La Kal Vajomer es una técnica que es de mayor a menor y de menor a mayor. Por eso él dice, por eso Yeshua dijo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Está haciendo una comparación. ¿Qué vale más, un hombre o un animal? El hombre. Entonces vamos a poner un ejemplo. Va un hombre con su animal por el campo y los dos se van al hueco, el hombre y el animal. Y por aquí pasa otro y ve a los dos allá en el hueco que no pueden salir. Entonces, si a esa persona le gusta mucho la halajá, él va a decir, caramba, ¿a quién salvo? Hay que salvar al hombre porque el hombre es superior al animal. No, hay que salvarlo a los dos. Al uno porque es un ser humano y hay que sacarlo del hueco. Y el animal, hacer el bien al animal también porque es un animal y es una criatura hecha por el Eterno también. No dejar al animal ahí apenando o decir al animal, no, cuando acabe el Shabbat vengo y te saco. No, tampoco. A los dos se sacan de ahí el hueco. Amén. Amén. Muy bien. Luego, la respuesta de Yeshua es clara. Por consiguiente, es permitido hacer el bien en Shabbat. Notemos que Yeshua no utiliza la expresión sanar o curar, sino el hacer el bien. ¿Qué implica sanar y curar? Ya que esto es lo permitido hacer, no importando la enfermedad, lo importante era que el enfermo se sintiera bien. Entonces volvemos a repetir, en Shabbat no es para uno pintar, las mujeres pintarse las uñas y hacerse arreglos en el cabello y que el masajito que voy a llamar a mi amiga la que hace masajes para que me dé un masaje porque es que me duele por aquí. No, eso no se puede hacer en Shabbat. Pero si se trata de curar una herida, poner una inyección o una cirugía o una operación que no sea estética. O con eso, si es una cirugía que no sea estética, se puede en Shabbat. Pero si es porque tocó, que el apéndice, que una cosa, que la otra, se puede en Shabbat. Pero por vanidad, no. Hay que separar una cosa de la otra. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno. Luego, buscando Yeshua este estado en el hombre enfermo, le dice, extiende tu mano. Note que no le dice su brazo, sino su mano. Y él la extendió y fue restaurada, sana como la otra. Con esto demostró que el Señor es Señor del Shabbat
y sana en su día. ¿Ok? Pero cuando los fariseos salieron de la sinagoga, violaron el principio del Shabbat, el de hacer el bien, porque cuando salieron, tuvieron consejo contra él para que lo destruyeran. Mire usted la actitud de estos. En pleno Shabbat salieron, después de que Jesús le respondió eso, hicieron una reunión a planear a ver cómo es que van a acabar con ese predicador. ¿Cómo lo vamos a acabar? Eso es lo que ellos hicieron, violando el principio del Shabbat, que es el de hacer el bien. Ellos ahí estaban planeando mal, algo malo para Jesús. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, yo quisiera que sacáramos unos momenticos para algunas preguntas de Shabbat. Porque yo les voy a animar a que pregunten, pero sobre cosas de Shabbat. Por ejemplo, los rabinos, no, en la Torá hay algunos textos donde dice, les voy a dar un ejemplo aquí típico de Colombia. Antiguamente los campesinos, cuando un campesino le preguntaba a otro una dirección o dónde quedaba tal cosa, o tal casa o tal finca, el campesino decía, eso está a un tabaco, o hasta tabaco y medio, o a 2 tabacos. O sea, esa es la medida antigua aquí en Colombia de los campesinos. Un campesino sabía cuánta es la distancia de fumarse un tabaco. Entonces, por eso decía, eso está más o menos a la distancia de un tabaco. Y si era más lejitos, tabaco y medio. Y si estaba más lejos, 2 tabacos. ¿Ok? Entonces en la Biblia, en las Escrituras, encontramos siempre que dice a distancia de un día de reposo. A distancia de un día de reposo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso de a distancia de un día de reposo? En la época después de Moche, los sabios comenzaron a determinar qué distancia podía una persona desplazarse en día de reposo. Entonces se comenzó una discusión, unos decían 3 kilómetros, otros decían 2 millas, otros decían 5 kilómetros, en fin, empezó una discusión de que cada escuela empezó a sacar su medida de distancia en día de reposo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les menciono esto? Cuando uno va a Miami Beach, todo el área de Miami Beach allá en Miami, la playa, en ese sector de Miami Beach, South Beach, North Beach, North Miami Beach, hay muchas comunidades judías, muchas. Eso está lleno de sinagogas y por ahí viven muchos judíos. Y son diferentes sinagogas, no son de la misma escuela, no tienen el mismo nombre, todos tienen diferente nombre, o sea que son de diferentes rabinos. ¿Qué pasa? De que ellos, como la gente vive por ahí mismo cerca de su sinagoga, entonces ellos miden la distancia de el famoso día de reposo, lo miden no a partir de la casa de donde vive el judío, sino a partir de la sinagoga, porque la sinagoga es el punto central de los creyentes. Toda la vida de las familias judías gira alrededor de la sinagoga, no del trabajo. Hoy en día, al contrario, la gente busca estar más cerca del trabajo que de la sinagoga. No, antiguamente no. Y aún todavía en las comunidades judías establecidas, se establece la distancia y todos los judíos, familias judías, procuran vivir cerca de la sinagoga. ¿Por qué todo el mundo procura vivir cerca de la sinagoga? Amparados en lo que estamos hablando en este momento sobre la distancia de un día de reposo. Entonces, en South Beach, uno se para en una esquina donde siempre hay un poste y uno ve los postes marcados con alrededor del poste un color, una pintura de algún color, amarillo, rojo, verde, blanco.
algún color. Y dentro de ese color hay unas letras hebreas. Y encima de ese puede haber otra línea de otro color y otras letras hebreas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cada color es de alguna sinagoga que estableció una medida, una distancia para que sus miembros en Shabbat sepan la distancia en donde están en ese momento de la sinagoga. Ellos tienen su clave ahí. Eso está marcado. Entonces, al estar la clave ahí, entonces ya ellos saben que desde tal parte no pueden pasar de ahí en Shabbat caminando, porque esa es la distancia que ellos aprobaron. Si usted va a un poste más allá, del lugar, usted se va a encontrar de que hay otro color que está más lejos que el otro. Es otra medida diferente aprobada por la sinagoga. ¿Ok? Entonces, nosotros hoy en día, nunca nos hemos puesto a discutir qué distancia aprobamos o desaprobamos nosotros para un día de Shabbat. ¿Ok? Entonces, la vida nuestra es un poco complicada por cuanto hoy en día las comunidades nacientes no tienen la capacidad económica para decir, bueno, vamos a poner nuestra sinagoga en un buen lugar, en un buen sector de la ciudad y procuremos que todos los hermanos vivan en ese sector para que estén cerca de la Keilah. ¿Ok? No, es complicado eso. Entonces, porque hay hermanos que viven lejísimo de la sinagoga, viven muy lejos, les queda muy lejos la sinagoga. Entonces, realmente nosotros no nos hemos puesto a discutir esa parte en cuanto a la distancia que debe de haber, que podemos caminar en un día de Shabbat. Claro, un día de Shabbat no es para que usted salga de compras. Que voy para el consumo, que voy para Jumbo, que voy para el Éxito. No. El día de Shabbat no se puede ir de compras, que ir a mercar en Shabbat, que ir a comprar cosas en Shabbat, que lavar el carro en Shabbat, que lavar la moto en Shabbat, que lavar la casa en Shabbat, que lavar las ventanas en Shabbat. No, definitivamente no. Eso debe de cesar en Shabbat. Pero tampoco el Shabbat tampoco es como para usted decir, ve, voy a ir al centro comercial a comer un heladito con la familia. No, Shabbat no es para eso. Si usted sale de su casa en Shabbat, o es para hacer algo importante que usted tiene que hacer en aras de hacer el bien, ojo con eso, en aras de hacer el bien, o para ir a la sinagoga, a la Keilah, al servicio, o para ir a un hospital a visitar a un enfermo en Shabbat, si se puede, si es permitido, y eso es hacer el bien en Shabbat. ¿Ok? Entonces, por eso es importante mirar todos estos detalles para nosotros establecer una diferencia en lo que es permitido y lo que no es permitido en Shabbat. Bueno, entonces, ahora sí algún hermano quiere preguntar algo acerca de esto que estamos mirando, que es un tema muy complicado, que tiene muchas cosas que hay que tener en cuenta porque se trata del Shabbat y el Shabbat dura 24 horas. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, puede hacerla. Bien, puede, hermanos, abra el micrófono y pregunte. A ver, hermano Dagoberto, anímate a preguntar. No me da para... Shalom, mi hermano. Shalom, dime. Shalom, shalom. Shalom. ¿Sí me alcanza a escuchar? No, Sí, lo escucho. ¿Cuánto es la distancia de un tabaco?
Ok, nosotros, ¿Sí me escuchas? sí, nosotros pues, No, te escuché porque solamente hace pocos minutos sí, yo vi cuando tú entraste, y te estaba hablando conectaste. acerca Ok, en cuanto a hacer el... Bueno, yo estuve por ahí estudiando una información acerca de lo que Yeshua está hablando. Y usted debe tener más conocimiento en esta parte. Y es que, por ejemplo, desde muchos siglos antes, en diferentes parashá, hay unos puntos que muchos estudiantes hacen preguntas que tienen que ver con las señales o con aquellas cosas que tenían que ver con el Mesías. ¿Sí me está escuchando? sí, estoy escuchando. Entonces, cuando Yeshua viene y comienza a hacer cosas que en ninguna de las décadas de los judíos de estudio de Torah se está comenzando a hacer, y Yeshua comienza en Shabbat a sanar a los enfermos, levanta un paralítico, bueno, hace tantas cosas que los fariseos comienzan a decirlo, a acusarlo que él está quebrantando el Shabbat. Entonces, Yeshua no está quebrantando el Shabbat, sino que esas son las señales que están estipuladas en Torah, que él debía manifestarse y que el pueblo judío debía tener claras las señales para identificar al Mesías. Por ejemplo, cuando él le dice al paralítico en Shabbat, toma tu lecho y vete a tu casa, según Torah, eso no se puede hacer de un inmueble, llevar algo a otro inmueble. En Shabbat no es permitido. Mas, sin embargo, lo que Jesús está diciendo es, toma tu lecho y vete a tu casa, está manifestando una señal al pueblo judío de que el Mesías está en medio de ellos y que solamente él lo podía hacer para que lo identificaran. Sí, porque en la legislación rabínica de la tradición oral, el cargar el lecho o la cama estaba prohibido en Shabbat y está prohibido todavía en Shabbat. Claro, hablar de las camas de esa época no es lo mismo hablar de las camas de ahora. Chalón, chalón. Salón. Quiero aportar algo, Pastor, y primero es poner primero en evidencia que el Senedrín era antes de un grupo religioso, era un grupo político. Y lo mismo el Mashiach habla precisamente que ellos ponían leyes de hombres que no podían cumplir. Y la cuestión de cuando le dice al paralítico que vete, levántate, es porque no sabemos si él era un hacedor de Torah o era simplemente un inconverso que estaba al camino, pero la realidad es que nos demuestra el Mesías es que prima, como usted mismo iba diciendo, Pastor, en la vida, ¿no? Entonces, muchas veces es interpretar que en la Torá hay que medir los espacios en los cuales nuestros ancestros viven y qué es lo que realmente nos están regalando con esto de la Torá hablada y la Torá escrita, ¿no? Porque básicamente estamos hablando del Senadrín, eran ese grupo de judíos que ultra ortodoxos que crean normas políticas para someter en ese tiempo y eran realmente parte de la tiranía, más no era parte de la salvación. En cambio el Mesías, cuando hablamos del Mesías es la salvación y entonces él pone nuevas modificaciones porque él interpreta la voluntad del Padre. Creo que es para mí es solamente lo que yo interpreto con respecto a separar lo terrenal de lo kadosh.
Shalom. No, está bien. Es muy importante el aporte del hermano porque lógicamente aquel enfermo no era un pagano, ni era un goy, era un judío. O sea, ellos no, en un Shabbat, la gente no se hubiera atrevido a llevarle a un enfermo a Yeshua, y menos en un día de Shabbat. ¿Ok? Entonces, aunque rabínicamente estaba establecido de que era una violación a la Torá cargar el lecho de uno en Shabbat, allí está Yeshua que le está dando la orden porque él es el Señor del Shabbat. Es una cosa que tenemos que tenerla claro. Él es el Señor del Shabbat. El dueño del Shabbat es él. Él fue el que lo estableció. Y si él lo establece y él le da la orden a esa persona que ha sido curada de parálisis física, lo manda a llevar el lecho, entonces allí no está estableciendo una violación al Shabbat, sino una obediencia del que estableció el Shabbat. ¿Ok? O sea, dentro de eso está, llamémoslo, el orden, porque qué tal que él le diga, no, usted me deja el hecho ahí y se va. Acuérdate que hoy es Shabbat. No, él lo manda que se lo lleve. Yo pienso que ahí hay un mensaje implícito para este tiempo. ¿En qué sentido un mensaje implícito? Porque hay algunas personas o comunidades que en día de Shabbat no se bañan, no arreglan la cama. Cuando van al sanitario, al baño, no vacían el sanitario, lo dejan todo así todo el día hasta que termine el Shabbat. Entonces, claro, esas cosas son respetables que se hagan de esa manera. Es respetable. Pero en cuanto a que uno quiera poner una objeción a ese tipo de prácticas, aquí tenemos un ejemplo de que Yeshua le dice a que era paralítico, toma tu lecho y vete. O sea, el tomar el lecho podría haber sido una violación al Shabbat. Pero en este caso, él le da la orden al paralítico para que se lleve el lecho, lo cargue. Yo imagino las críticas de cuando él se va con su lecho en el hombro, todo el mundo mirándolo. ¡Ah, está! Y ahí en adelante, mirándolo a él. Pero entonces, eso es como un llamado a la parte estética. A la parte estética, porque si él deja el lecho ahí, después es que va a dormir. O se deja si se dejara ahí para que lo coja otra persona o para que estorbe o para que se vuelva basura, no estaría bien. ¿Sí me explico? Entonces, eso es como una forma de un llamado a la parte estética en cuanto a el guardar el Shabbat. Shalom, o sea, pastor. Sí. Tengo también como miras y es la parte de que cuando, por ejemplo, cuando se hace el Brit Milá o la circuncisión, entonces también qué es lo que realmente el Eterno habla cuando no somos, por ejemplo, judíos, y entonces, ¿qué es lo que manda? Hacer un Brit Milá del corazón. Entonces, si vamos al punto comparativo de lo que puede tener el paralítico con respecto al lecho, pues sabemos que él es un Dios de orden, y es lo que usted está aportando y diciendo. Entonces, en el mismo orden que el Padre nos insta de que nosotros hagamos la circuncisión del alma, es porque hay modificaciones que nuestro Salvador y nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos da, ¿no? Que no podemos llegar a un punto en el cual la ley nos someta, sino que también es el amor a sus mandatos, ¿no? Y nos deja como se dice, entrever que hay cosas que podemos hacer, más no pasarnos, como el hecho de no alejarnos del lugar de la sinagoga en determinado tiempo, ¿no?
pero... Sí. No, está muy bueno el aporte, pero es bueno en este tiempo uno tener en cuenta eso, la estética, porque cuando uno ve estos excesos en otras personas que son respetables, repito, son respetables, pero dejan un poco de un sabor amargo en el sentido de lo que estamos hablando, de la parte estética, del aseo, del orden, y el Eterno es un Elohim de orden. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante mirar este aspecto para que nosotros no caigamos en descrédito en ese sentido. Amén. Dímelo. Sí, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en los días de Yeshua existían las dos grandes escuelas, Shammai y Hillel, ¿verdad? Sí. Y ambas tenían diferentes reglamentos, por decirlo así. Y de con cuáles de las escuelas se identificó Yeshua también. Porque había una que era bastante extremista, por así decirlo. Eran un poco que son los que están acusando a Yeshua. Ahorita el hermano hablaba acerca de que Yeshua estaba modificando cosas. Bueno, respeto la posición del hermano, pero de modificar no, porque lo que él estaba hablando era que varios judíos habían mandamientos que no podían cumplir. Sabemos que el pueblo judío, más que todo Hillel, había levantado muchos cercos alrededor del mandamiento de la Torá, con el fin de proteger el mandamiento y a la vez proteger al judío. Y eran entonces alajá sobre alajá, sobre alajá y sobre alajá, y el mandamiento en sí quedaba tan cercado, por decirlo así, que al punto que no se veía el mandamiento. De allí entonces cuando Yeshua viene y coloca en tela de juicio todos esos argumentos de las enseñanzas de Hillel, que para el pueblo los fariseos comenzaban a criticar que esto no lo puede hacer, que esto no lo puede hacer, que está quedando el mandamiento, porque eran alajá que ya ellos tenían alrededor del mandamiento. Cuando Rashaul escribe y dice que Jesús había clavado en el madero la ley del mandamiento que nos era contraria, no está hablando de la Torá, sino de esos cercos que ya tenían al pueblo saturado, que ya el pueblo no podía cumplirlos, y el mismo Yeshua dice que habían dejado el mandamiento de Hashem por haber seguido el mandamiento de los hombres. Entonces lo que Yeshua trata es de organizar realmente lo que es Torah, y dejar evidencia también que las muchas alajá pueden acercar, pueden alejar del verdadero mandamiento. Está bien. Vamos a mirar lo que habla el hermano. Vámonos para Isaías 28. Isaías 28. Porque esto exactamente fue lo que pasó con el judaísmo. Y pasa todavía, porque eso está pasando todavía. Isaías 28. Verso 10. 28, 10 en adelante. Dice, porque precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, con lengua balbuciente, en lenguaje extraño hablará este pueblo. El que les había dicho,
Aquí está el reposo, dar reposo al cansado. Esto es lugar de descanso, pero no quisieron oír. Por lo que la palabra de Yahweh será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Mire que el Eterno ya había profetizado por medio del profeta Isaías lo que les iba a ocurrir a ellos, con tantos mandamientos y preceptos y ordenanzas que ellos crearon, amparados en la Torá y en la Halajá y en la tradición oral. O sea, en términos de la palabra, se llama tradición oral, que es la otra Biblia paralela a la Torá, con puros mandamientos. Unos mandamientos son muy buenos de la tradición oral, pero otros no son muy buenos. O sea, se ve que es simplemente para respaldar la idea de un rabino o de una escuela, más no la idea del Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta parte, en uno aprender a distinguir qué es un mandamiento de hombre y qué es la Torá y qué es la Torá oral. Por eso Yeshua reprendió duramente a todos ellos y les dice que ellos dejaron a un lado la Torá, o sea, el mandamiento, y pusieron encima los mandamientos de hombres. Y hoy en día, mire todo esto, todos estos libros acá, que es la Gemara, la Misná, lleno de preceptos, de mandamientos, de ordenanzas, y una cosa y la otra. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, acerca de cómo hacer las cosas, cómo adornar el Shabbat, cómo se deben de hacer las cosas. Por eso cuando Yeshua viene, se encuentra con un crisol de grupos de escuelas, cada uno poniendo su propia tradición oral, sus propios preceptos, sus propios mandamientos, y dejaron a un lado la Torá. Y se llenaron de tantos mandamientos, se llenaron de tanta cosa, que hoy en día ellos están sobrecargados, porque es que de verdad ellos están sobrecargados con tanto mandamiento, con tanto detalle, que exageraron las cosas y dejaron a un lado lo más importante, que es la caridad, o sea, que es el amor, que es el hacer el bien. ¿Ok? Porque hoy en día, por ejemplo, vemos, yo recuerdo el año pasado, unos muchachos ortodoxos cogieron a otro muchacho palestino y lo quemaron, le metieron candela. Y entonces, cuando les preguntan a ellos por qué lo hicieron, ellos decían, no, nosotros estamos defendiendo la Torá. Porque dentro de esa tradición oral hay algunas cláusulas donde habla muy mal del goy, del gentil, del no judío. Y dice, por ejemplo, entre esos escritos, dice que a un judío le prestará sin interés, pero a un goy, o sea, a un extranjero, le prestarás con interés. ¿Ok? Entonces habla un montón de cosas muy desagradables en contra de hacer el bien, precisamente que es lo que Jesús está poniendo énfasis aquí en esta historia aquí de Mateo, de hacer el bien. No te canses. Y Pablo lo amplía muy bien y dice, no os canséis de hacer el bien, no se cansen de hacer el bien. Porque está hablando de no cansarse de hacer el bien. Porque hay gente que devuelve mal por bien, hay gente que te queda mal, hay gente que te falla, hay gente que te traiciona, hay gente que te hace daño, pero de todas maneras, con todo y eso, tú no te canses de hacer el bien. Y eso es lo que está tratando de decir Pablo, porque hay gente que dice, no, yo no voy a volver a hacer esto con nadie, no voy a volver a ayudar a nadie, porque la gente es mala, la gente aquí, la gente allá. O sea, quedándose y contando historias de cosas que le han pasado a la persona.
Entonces Pablo, ante una persona con una situación de estas, le dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, sigue haciéndolo. Te quedaron mal, no importa, sigue haciendo. Amén. Eso es lo importante. Hermano. Sí, dime. Sí, algo que quiero aportar y usted mirará si es así o no. Por ejemplo, en Shabbat hay muchas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, encender fuego. Comencemos por ahí, encender fuego. Pero si estoy en Shabbat, un ejemplo, y de repente llega una visita, o sea un familiar, un amigo, que no es practicante, que no es observante, de pronto en el momento de desayuno, de almuerzo, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer allí? Pastor, salón. Yeshua habló sobre eso, donde dice el amigo inoportuno. Entonces él dice, si tú ya estás acostado en tu cama en la noche y llega tu vecino o tu amigo y te toca la puerta y tú le dices, oye, tú no sabes qué horas son, ¿por qué vienes a mí a esta hora? Entonces dice que de todas maneras lo atiendes. Y si la persona necesita ayuda, ayúdalo. Entonces, eso está extensivo, esa actitud está extensiva a atender a una persona en Shabbat. Claro que la atención pues no va a ser la mejor, por cuanto uno está en Shabbat y uno tiene ya las cosas medidas, pero hay que atenderlo. Ahora, para uno evitar ese tipo de cosas, uno a la familia y a los amigos uno debe de darles a entender o ser directos y decirles, mire, yo en Shabbat no estoy para nadie. En Shabbat no recibo visitas, porque es Shabbat. ¿Ok? Entonces, como una forma de hacerle saber a la gente para que la gente, cuando piense hacer una cosa de esas, lo piense muy bien. Pero si es por alguna necesidad, sí hay que atender a la persona. Pues ayudar a la persona. Allá, eso quería porque es bueno que muchos tengamos conocimiento, porque hago la pregunta y hago el aporte porque sé que esto va a ser de mucho beneficio. Sí, porque en Shabbat tampoco es para usted ir a visitar al hermano, al hermano creyente de la comunidad. Tampoco. El Shabbat no es para hacer visitas. Vení, aprovechemos hoy que es Shabbat para que visitemos al hermano tal. No. Visita social, no. ¿Ok? No. Salón. Déjalo para el domingo, para el viernes, otro día de la semana, pero el Shabbat no es para ir a hacer visitas de carácter social o familiar. No. Salón, pastor. Shalom, dímelo. Pastor, yo tengo entendido que generalmente también el padre cuando habla, uno, pues la preparación del Shabbat se tiene previamente una comida preparada para no tener labores cotidianos. Y uno debe, si uno tiene una persona que llegue ocasionalmente, pues uno posiblemente si es un hermano inconverso, igual uno va a seguir la tradición porque pues tratamos de complacer al padre y no al hombre. Y dos, pues en la cuestión del fuego, cuando empezamos a hablar de otras personas o tratamos de arreglar, también es una clase de fuego en el cual que no podemos tratar de arreglar negocios o problemas o situaciones en las cuales no están expuestas en el Shabbat, porque de igual forma cuando nuestro Mesías se convierte en el Cordero, obviamente él modifica y se vuelve el Cordero y se acaban los sacrificios, ¿no? Entonces él es la renovación, él es la vitalidad del Padre. Y de todas maneras siento de que pues uno
va forjando todas ¿cómo dice? Las medidas de cómo guardar el Shabbat, pero igual como dice el hermano, si se presenta alguien, uno debe estar preparado porque previamente uno prepara la cena de Shabbat o el almuerzo de Shabbat porque es un compartir, ¿no? Entonces, creo que no hay necesidad de uno de salirse del Shabbat para uno poder atender en un momento dado una persona, ya sea familiar o amigo, que llegue a casa a visitarlo a uno. Es más bien que ellos se hagan a uno y no a ellos. Creo que ese es el propósito del Shabbat, ¿no? También. Lo que pasa es que atender a una persona en Shabbat no es lo mismo que otro día, porque uno en Shabbat está más recogido, la comida es diferente, etcétera, etcétera. Pero cuando tuvimos el ejemplo ese que vimos ahora de David cuando llegó al templo, claro, ese día no era Shabbat. Cuando Ejimelec le dio los panes de la proposición a David para que comiera con sus hombres, porque estaban hambriados. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué le dijo el sacerdote? Yo solamente tengo este pan, no tengo nada más. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que se le va a ofrecer al visitante inoportuno o inesperado que llega el día de Shabbat, de visita. Uno le da de lo que se tiene en ese momento. ¿Ok? Para uno no ponerse con otras cosas, porque ya sí sería quebrantar Shabbat. Amén. Bueno, mis hermanos, ya nos pasamos de la hora. De todas maneras, mañana seguimos, porque todavía tenemos otras cosas aquí que tratar acerca de otros tópicos de este evangelio de Mateo capítulo 12. Amén. Yo les agradezco mucho la deferencia. Mañana a las 8 de la noche, mediante el cielo, nos conectamos de nuevo para que sigamos estudiando todos estos tópicos y todas estas cosas que son muy importantes para una buena y una sana práctica de la misma Torá. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro Adón Jesús Hamashiach por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Concédenos, oh Abacados, tu presencia, tu bendición, tu aval, para que podamos aprender, discernir todo lo que tú nos has enseñado en esta noche y lo que nos seguirás enseñando acerca de tu Torá. Danos sabiduría y entendimiento para entender todas estas cosas y poder hacer lo correcto delante de tu presencia. Estamos en tus manos. Oh Abacados, te pedimos por Israel, por Eres Israel, por Venezuela, por Siria, por Corea del Norte y por muchos otros lugares, Señor. Bendice a todas estas personas, bendice a Venezuela con su problemática que están pasando allá. Guarda a los tuyos que puedan estar allá todavía y bendice a todo tu pueblo y en todo lugar. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach.